Querida iglesia, buenas noches, saludos aquí desde la calurosa y caliente Villavicencio. Estamos tomando un tiempo con mi familia, mis papás vinieron de los Estados Unidos y estamos tomando un tiempo de vacaciones en estos días. Estamos aquí en Villavo por un par de días, así que quería grabar el video y subirlo para que ustedes pudieran estar atentos a la palabra y que no nos perdiéramos de ningún estudio. Y les recuerdo, hermanos, esta noche estamos en Jeremías capítulo 8. No sé si se acuerdan. En Jeremías capítulo 7, que lo vimos la semana pasada, vimos cómo la falsa confianza del pueblo en el templo y la advertencia del juicio inevitable venía. Ahora en Jeremías capítulo 8, el Señor sigue mostrando la gravedad de la rebeldía de su pueblo. Y este capítulo revela el dolor del corazón de Dios y la angustia de un profeta que se enfrenta a un pueblo que no quiere arrepentirse. Pareciera que cada semana estamos hablando de la misma cosa, pero tristemente de eso se trata el libro de Jeremías, de un pueblo que aún con tanto amor, con tanta paciencia, no quiere arrepentirse, no quiere cambiar. Antes de empezar, ¿por qué no ponemos esto delante del Señor en oración? Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor, por tu amor y gracia. Señor, habla a nuestro corazón. Enséñanos algo nuevo en esta noche. Te amamos y te alabamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, entonces vamos a leer Jeremías capítulo 8. Empecemos con los primeros 3 versículos que dice: En ese día, dice el Señor, el enemigo abrirá las tumbas de los reyes, de los funcionarios de Judá, las tumbas de los sacerdotes y los profetas y de la gente común de Jerusalén. Esparciará los huesos sobre la tierra ante el sol, la luna y las estrellas, los dioses que mi pueblo ha amado y rindieron culto. Sus huesos no serán recogidos nuevamente ni enterrados, sino que serán esparcidos sobre la tierra como si fuera estiércol. Y la gente que sobreviva de esta nación malvada deseará morir en vez de vivir en el lugar donde los enviaré. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. En estos primeros 3 versículos nosotros vemos la consecuencia del pecado, vemos el castigo que va a recibir el pueblo, pero algo que también podemos ver es la humillación de los muertos. Este castigo es tan severo que ni siquiera los huesos, ni las tumbas, ni los que ya están muertos pueden descansar en paz. Ahora tenemos que pensar en esto en la forma cultural, sabiendo que para el pueblo judío, para los judíos, el entierro es sumamente importante. El ser enterrado es muy importante. Ellos no creen en la cremación. Ellos no pueden ser exhumados. Nadie puede sacar un cuerpo judío. Es la vergüenza más grande. Pero algo que es interesante que dice el mismo Señor, dice que serán puestos bajo el sol, bajo la luna, bajo las estrellas, los mismos astros y dioses y ídolos que ellos adoraban. Y eso es lo que muestra, que lo que idolatraban en su vida se ha convertido en la vergüenza, en la muerte. Y Dios les muestra que sus ídolos no los pueden proteger, ni en la vida, ni en la muerte. Pero cuando habla sobre los huesos serán regados como estiércol sobre la tierra, es una imagen muy fuerte y muy triste. Pero nosotros sabíamos y nosotros sabemos que el pecado siempre promete placer en la vida, pero termina en la muerte. Y así termina en la muerte. El pecado siempre te va a prometer placer en la vida, pero en la muerte solo va a haber dolor y muerte. Y así es donde termina. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice. Pero aquí nosotros vemos que el mayor juicio no es simplemente morir, sino vivir sin la presencia de Dios. El juicio de Dios es tan severo que hasta los mismos muertos no pueden tener paz. Qué triste. En estos primeros 3 versículos vemos este juicio tan fuerte que viene al pueblo que no quiere escuchar, al pueblo que no quiere ponerle atención a lo que Dios
les está diciendo. Continuemos en el versículo 4, donde dice: Jeremías, dile al pueblo, esto dice el Señor. Cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no se da vuelta? Entonces, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? Pregunta muy fuerte. ¿Por qué los habitantes de Jerusalén rehúsan regresar, se aferran a sus mentiras y se niegan a volver? Escucho sus conversaciones y no oigo una sola palabra de verdad, dice el Señor. ¿Hay alguien en que esté apenado por haber hecho lo malo? ¿Hay alguien que diga qué cosa tan terrible he hecho? No. Todos corren por el camino del pecado, tan veloces como galopea un caballo a la batalla. Hasta la cigüeña que surca el cielo conoce el tiempo de su migración. Al igual, la tórtola, la golondrina y la grulla, todas regresan en el tiempo señalado cada año. Pero en el caso de mi pueblo, ellos no conocen las leyes del Señor. No conocen las leyes del Señor. Qué triste eso. Pero Dios aquí está preguntando algo muy lógico y simple. ¿El que cae no se levanta? ¿El que se pierde luego no busca el camino correcto? Pero Judá no quería levantarse, no quería regresar, se aferraron a sus mentiras. ¿Cuántas personas nosotros no conocemos que son así? Que saben que están perdidos, que saben que están caídos, que saben que están en engaño y en mentiras y aún no quieren regresar. Ese es el corazón de Dios, triste por su pueblo que no quiere devolverse, que no quiere nuevamente reconocer su error. Pero aquí nos damos cuenta que el pecado no solo derriba, sino que también endurece el corazón para no desear la restauración. Eso es lo que el pecado hace. Poco a poco tu corazón se va endureciendo más. Poco a poco te vas alejando más del Señor. Hasta que un día te levantas y ni siquiera sabes a dónde estás. Completamente perdido. Dios pone otro ejemplo fuerte. Hasta las aves migratorias obedecen el tiempo de Dios. Las cigüeñas, la golondrina, la grulla, todos siguen el ciclo natural. Pero el pueblo ignora la voz del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice: aunque conocían a Dios, no quisieron adorarlo como Dios, ni darle las gracias. Hermanos, este es un pueblo que se ha aferrado a su mentira, que no la quieren soltar. Y qué triste, porque en ese estado lo único que les espera es el juicio. Leamos ahora del versículo 8 al 12, donde dice: ¿Cómo pueden decir, somos sabios porque tenemos la palabra de Dios, las leyes, cuando al escribir mentiras sus maestros la han torcido? 9. Estos maestros sabios caerán en la trampa de su propia necedad, porque han rechazado la palabra del Señor. Después de todo, ¿son tan sabios? ¿Son ellos tan sabios?, pregunta Dios. Les daré sus esposas a otros y sus fincas a extranjeros. Desde el menos importante hasta el más importante, sus vidas están dominadas por la avaricia. Es cierto, incluso mis profetas y mis sacerdotes son así. Todos son unos farsantes. Ofrecen curas superficiales para herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. ¿Se avergüenzan de estos actos repugnantes? De ninguna manera. Ni siquiera saben lo que es sonrojarse. Por lo tanto, estarán entre los caídos en la matanza. Serán derribados cuando los castigue, dice el Señor. Tremendo, tremendo que nosotros podemos ver que la misma gente
que debería estar haciendo lo correcto, estaban nuevamente guiando a su pueblo en el camino equivocado. El pueblo confiaba en la ley, pero los escribas la habían falseado, habían cambiado la palabra de Dios. Los líderes religiosos se enorgullecían de su sabiduría, pero en realidad rechazaban la palabra de Dios. Nosotros todos sabemos el resultado de la sabiduría humana. El resultado del conocimiento humano no es nada comparada a la voz del Señor, no es nada comparada a la palabra de Dios. Por eso cuando yo predico, me encanta leer la Biblia, estudiar la Biblia, versículo por versículo, ir bajando, ¿Por qué? Porque la sabiduría de Chachi, que es muy poquita, si es que hay, no se compara a las riquezas que están en la palabra de Dios, a las riquezas que están en la palabra de Dios. Y por eso el rey David decía, mejor es un día en la presencia, en la casa del Señor, que 1000 afuera. Mejor es un versículo de la palabra de Dios que 1000 palabras de la boca de un hombre. Así que me encanta que estemos estudiando la palabra de Dios, pidiéndole al Señor que nos ilumine, que nos hable a nuestro corazón, al Espíritu Santo, que abra nuestros ojos, que abra nuestros oídos, que podamos aprender la palabra de Dios, porque en ella está la sabiduría, porque en ella está el conocimiento, porque en ella está la vida. El Señor quiere que nosotros tengamos este conocimiento. Pero entonces nosotros vemos aquí que una religión sin verdad es peor que la ignorancia. Engaña al corazón. ¿Y cuál es el resultado? Ni siquiera sabían avergonzarse de su pecado. La conciencia estaba completamente, no sé cómo se dice cuando queman a una herida que está sangrando, cauterizada, cuando está completamente cauterizada una herida. Y lo que antes era vergüenza, ahora es normal. Y qué triste. El profeta Isaías habla de esto en Isaías 5:20, donde dice, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y ese es el estado, ese era el estado del pueblo de Israel. En eso es donde estamos en esta noche, viendo el castigo que viene, el castigo inevitable. Y eso nos lleva a nuestra siguiente porción, del versículo 13 al 17, el castigo inevitable, donde dice, versículo 13, aquí está, donde dice el versículo 13, con toda seguridad los consumiré, no habrá más cosechas, ni higos, ni de uvas, todos sus árboles frutales morirán, todo lo que les di pronto se acabará, yo el Señor he hablado. Luego el pueblo dirá, ¿por qué deberíamos esperar aquí para morir? Vengan, vayámonos a las ciudades fortificadas para morir allí. Pues el Señor nuestro Dios ha decretado nuestra destrucción y nos ha dado a beber una copa de veneno, porque pecamos contra el Señor. Esperábamos paz, pero la paz no llegó. Esperábamos un tiempo de sanidad, pero solo encontramos terror. Ya se puede oír el resoplido de los caballos de guerra del enemigo, desde tan lejos como la tierra de Dan en el norte. El relincho de sus sementales hace hablar toda la tierra. Vienen a devorar el país y a todo lo que hay en él, tanto las ciudades como los habitantes. Enviaré estas tropas enemigas entre ustedes como serpientes venenosas, a los que no pueden encantar. Los morderán y ustedes morirán. Yo el Señor he hablado. Yo el Señor he hablado. Dios declara que no, en el versículo 13, que no habrán uvas, ni vides, ni higos, ni la higuera. La falta del fruto es un símbolo del juicio. Es la misma imagen que Jesús usó con la higuera estéril en Mateo 21:19.
El pueblo reconoce, lo interesante es que el mismo pueblo reconoce su destino. El Señor nuestro Dios nos ha condenado a muerte. Viene el enemigo, viene esto, el mismo pueblo reconoce que han hecho mal, pero aún no cambian. La terquedad trae consecuencias inevitables y aún el pueblo está diciendo, sí, reconocemos que viene, pero aún no cambian. Nuevamente vemos que es un pueblo o una gente que está aferrada a sus mentiras, que no quieren cambiar, que se han caído, no se quieren levantar, que se han perdido y no quieren volver al camino correcto. Qué triste. Pero debemos entender que la terquedad sí trae consecuencias serias e inevitables. Eso nos lleva a nuestro tercer punto, el lamento del profeta por la herida de la nación. Del versículo 18, nuestros últimos 4 versículos que vamos a leer. Versículo 18 dice: mi dolor no tiene remedio, mi corazón está destrozado. Este es Jeremías llorando por su pueblo. Escuchen el llanto de mi pueblo. Puede oír por toda la tierra. ¿Acaso ha abandonado el Señor a Jerusalén?, pregunta la gente. ¿No está más su rey allí? ¿O por qué han provocado mi enojo con sus ídolos tallados y sus despreciables dioses ajenos?, pregunta el Señor. Eso es increíble, porque nosotros podemos ver que Jeremías abre su corazón. Dice, mi dolor no tiene remedio, mi corazón desfallece en mí, se rompe y se quebranta en mí, porque nosotros vemos aquí que el profeta no solo predica juicio, sino siente el dolor del pueblo como si fuera de él mismo. Esto representa el corazón de Dios. Él sufre al ver a sus hijos alejados, como cualquier padre que ve a sus hijos yendo por el camino equivocado, sufre ese padre. De la misma manera Dios sufre al vernos ir por el camino equivocado. Y nosotros podemos ver ahí el clamor del pueblo, que dicen, ¿acaso nos ha olvidado Dios? ¿Acaso nos ha abandonado Dios? Versículo 20, ya se acabó la cosecha y el verano se ha ido. Se lamenta el pueblo y todavía no hemos sido salvados. Qué triste. En su angustia preguntaban, ¿acaso el Señor no está en Sión? ¿Ya no está su rey en Jerusalén? El problema no era la ausencia de Dios, sino la presencia de sus ídolos. ¿Se escucharon? El problema no era que Dios no estaba con ellos, sino que estaban adorando y alabando a ídolos en vez de al Dios verdadero. Y Dios responde, ¿por qué me provocaron con sus imágenes tallados y sus ídolos inútiles? El pueblo reconoce tarde su error cuando dice la cosecha ya pasó, el verano terminó y sin embargo no hemos sido rescatados. La cosecha y el verano representan aquí tiempos de oportunidad y de esperanza, pero ya habían perdido la oportunidad de arrepentirse. Tristemente ya habían perdido el tiempo de arrepentirse. Hebreos capítulo 3, versículo 15, y lo dije la semana pasada porque es tan cierto. Si oyen hoy su voz, si estás escuchando la voz de Dios hablando a tu corazón en esta noche, no endurezcas el corazón. No endurezcas el corazón. No te aferres a tus mentiras. No te quedes abajo tirado en el piso, sino levántate. Busca del Señor, dile, Señor, te necesito, ayúdame, Padre. Porque tristemente va a llegar un día donde eso ya es muy tarde, donde el tiempo que tenías para arrepentirte y para volver al Señor se acaba. Y todos nosotros tendremos que pararnos delante del trono de Dios a rendir cuentas. Y yo quiero que Jesús esté al lado tuyo diciendo, este es uno de los míos. Por mi sangre está justificado, por mi sangre está perdonado y por mi sangre está salvado. Pero no esperes antes de que sea muy tarde, porque el peor dolor que tú vas a poder sentir
es la separación de Dios eternamente. Ese es un verdadero infierno. La separación de Dios eternamente. No esperes. No esperes hasta que sea muy tarde. Mira lo que dicen los últimos 2 versículos. Dice, sufro con dolor de mi pueblo, con el dolor de mi pueblo. Lloro y estoy abrumado de profunda pena. 22. No hay medicina en Galaad. No hay un médico allí porque no hay sanidad para las heridas de mi pueblo. No hay sanidad para las heridas de mi pueblo. Nuevamente Jeremías se siente completamente destrozado. Estoy herido por la herida de mi pueblo. Estuvimos hablando esta semana en una reunión de pastores que tuvimos y mi papá compartió un poco sobre la compasión y verdaderamente sentir la herida de alguien más. Y lo que vemos aquí en Jeremías es el corazón de Dios. Es un corazón que tiene compasión por los que están perdidos, porque Él dice, estoy herido por la herida de mi pueblo. Qué triste poder ver a alguien que uno ama, a alguien que uno aprecia, a alguien que uno quiere mucho seguir en el camino equivocado. Podemos decirle al Señor, Señor, estoy herido por las heridas de esta persona. Y eso es lo que el profeta pregunta. Y el profeta pregunta aquí, ¿no hay bálsamo? ¿No hay medicina? ¿No hay allí médico? Nosotros sabemos que el bálsamo de Galaad era una resina médica muy famosa en ese tiempo, usada como un símbolo de la sanidad. Había medicina, pero el pueblo no la aplicaba. La pregunta final es desgarradora, dice, porque no hay alivio para la herida de mi pueblo. No hay medicina, no hay arreglo. El problema no era falta de medicina, sino rechazo del remedio que trae solo Dios. Ese era el problema. El problema no era que les faltaba bálsamo, que les faltaba medicina. El problema es que no tenían el remedio correcto, que es Dios, que es arrepentirse del pecado y volver a Dios, volver a ese camino que Dios los había llamado a tomar. El pecado es una herida mortal, mis queridos hermanos, pero Dios ofrece una cura. Pero ahora, como el pueblo, ellos eligieron seguir enfermos. Y la pregunta esta noche es, ¿estás eligiendo seguir enfermo? ¿Estás decidiendo seguir perdido? Nuevamente te digo, si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Aún tienes tiempo, no es tarde. Vuelve a los pies del Señor, vuelve al camino, vuelve a la casa del Padre, porque Él te espera con brazos abiertos. Hermanos, Jeremías capítulo 8 es un llamado urgente, porque vemos que el pecado trae consecuencias mortales, consecuencias inevitables, pero la terquedad endurece el corazón. El pecado y la terquedad endurece el corazón y tristemente nos hace irracionales. Cuando dicen que se aferraban a su mentira, eso es irracional. Pero aún hay esperanza en Cristo, mis queridos hermanos. El verdadero bálsamo, el verdadero remedio que sana la herida del pecado es Cristo Jesús. Su sangre derramada en la cruz por nuestros pecados es el remedio que nos sana esta herida mortal del pecado que tenemos. Y te voy a preguntar, ¿estás buscando vida en las cosas que solo ofrecen muerte? Las cosas de este mundo solo ofrecen muerte. ¿Estás escuchando la verdad de Dios o las mentiras que te dan una falsa paz? Un remedio superficial para una herida mortal. ¿Has permitido que Cristo sane las heridas más profundas de tu corazón? Y si no, quiero que le pidas esta noche, junto conmigo, quiero que le pidas esta noche que sane tu corazón, que sane tu vida y que te dé un nuevo corazón.
Oremos. Señor, venimos ante ti esta noche agradecidos, Padre, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, en esta noche que tú nos sanes. Te pedimos, Señor, que tú seas el Señor de nuestra vida, Señor, que tú tomes el control de nuestra vida, que todas las mentiras del enemigo, todas las mentiras de este mundo, Padre, que tú rompas toda cadena, toda mentira, Señor, toda mentira del enemigo que nos quiere perdidos, que nos quiere caídos, Señor, y que tú traigas sanidad, Señor, a nuestra vida, sanidad a nuestro corazón, sanidad a nuestra alma, Señor. En esta noche te aceptamos, Señor, como nuestro Señor y Salvador, y te pedimos perdón, Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos ante ti, Señor, arrepentidos, corazones quebrantados, y Señor, te pedimos que nos sanes. Que nos des una nueva vida, Señor, que nos ayudes y nos guardes, Señor. Pedimos por aquellos que están lejos, Señor, por aquellos que están perdidos, Señor, por aquellos que están siendo engañados, Señor, que tú brilles tu luz en su vida, en su mente, en su corazón. Te damos gracias por esta noche, te amamos y te alabamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, que Dios los guarde y los bendiga. Es un estudio un poco más corto, el capítulo era más corto, pero espero que haya sido de gran bendición para ustedes. Vamos a estar aquí en Villavicencio hasta el sábado, así que bendiciones, hermanos. Dios los guarde y los bendiga, y estamos listos para Juan capítulo 3. No vamos a estar en Juan capítulo 3 este domingo. Tengo muy buenas noticias. Este domingo el pastor Héctor Martínez va a estar compartiendo. No sé qué va a compartir. No creo que va a ser Juan capítulo 3. Le voy a preguntar. Pero espero que puedan venir a visitarnos. Ustedes ya conocen la dirección de la iglesia. Está en el bio de nuestro perfil de Facebook, en el perfil de Instagram y en el YouTube. Ahí está toda la información, pero también me puedes escribir un mensaje directo si necesitas la dirección. Los esperamos allá, carrera 85, número 1825, creo que es, en el barrio Chapinero, la ciudad de Bogotá. Los esperamos allá el domingo a las 11 de la mañana. El pastor Héctor Martínez va a estar compartiendo con nosotros, mi papá. Estoy muy emocionado, así que los vemos allá el domingo. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones.